decíamos, ya está con nosotros Juan Manuel Chapo, ex ministro de Gobierno durante la gestión de Jorge Capitanich, que durante la semana pasada y la anterior tuvo un cruce importante con el gobierno de Leandro Esdero, porque el gobierno de Esdero empezó a hacer una campaña de las muchas que hace mediáticamente en relación a la supuesta lucha contra la corrupción, y el título que la mayoría de los medios de la provincia reflejaron, esto que decía el gobierno provincial, era funcionario de la era Capitanich acusado de desviar fondos públicos a una cuenta personal. Y se le endilgaba la gestión de Capitanich, este funcionario, pero la respuesta de Chapo fue categórica y contundente. Decía, esto no se trataba de un funcionario de Capitanich, sino era alguien que ya venía de carrera administrativa y no más que eso. ¿Es así, Juan Manuel? Buen día. Buen día, Roberto, gracias por la invitación. Sí, un poco, a ver, yo creo que cuando ocurren este tipo de hechos que quieren endilgar alguna situación turbia o reñida con la moral y con la ley, bueno, lo importante es poder poner un poco de claridad. Yo lo que planteaba, porque por supuesto esto que dice la noticia, que decían las noticias y los medios de comunicación, es un hecho que se dio dentro del Ministerio de Gobierno y fue un hecho que básicamente nosotros investigamos, nosotros detectamos y nosotros denunciamos. Entonces lo que hice yo fue un correlato con un sentido cronológico de los hechos de cómo sucedieron. Básicamente para echar por tierra una campaña que ponía en el foco hechos de corrupción endilgantes, que eran endilgados a supuestos funcionarios. Entonces, el que lee el título sin el desarrollo de la información, lo que piensa es, bueno, acá hubo algún ministro, algún subsecretario con responsabilidad en un hecho de corrupción. Lo cierto es que no fue así. Entonces lo que yo hice fue explicar cuál fue el correlato de los hechos, en qué marco se dio y cuál fue la decisión que tomamos en ese momento nosotros, no tan solo en el marco de la administración pública, sino también y personalmente hice la denuncia penal sobre este agente, y lo único que tenía que hacer el gobernador Esdero es lo que hizo, firmar el decreto. Pero todo el proceso de investigación, todo el proceso de sumario ya había sido realizado en nuestra gestión. Apenas nosotros detectamos esta irregularidad, lo que hicimos fue accionar inmediatamente con todas las áreas del Ministerio primero, de la Administración Pública después, pero también, insisto, con la decisión de una denuncia penal. ¿Te sorprendió, Juan Manuel, el accionar del gobierno provincial haciendo todo un show, una teatralización de todo esto? No, porque es lo que viene haciendo, es la lógica de la gestión de gobierno del arquitecto Esdero. Esta es la lógica. Si nosotros no entendemos esto, bueno, yo creo que está también en nosotros, primero, comprender que cuando un gobierno carece de gestión tiene que apelar a otras herramientas que tienen que ver con la comunicación, muchas veces de cuestiones que no se miden en la gestión. La gestión es resolver, la gestión es generar políticas públicas que permitan que la gente esté todos los días un poquito mejor. A veces mejorarle aquello que la gente tiene como más cotidiano, lo más cercano. Otras veces poder resolver algunas cuestiones más macro, pero lo importante es que la gente tenga la sensación de que hay un gobierno que le está mejorando todos los días un poquito su vida. Bueno, como esto no ocurre, lógicamente tienen que apelar a situaciones o a cuestiones que nada tienen que ver con la gestión propiamente dicha de un gobierno, de las herramientas que un Estado, que un gobierno tiene que poner a disposición del pueblo para resolver sus problemas. Entonces a mí no me puede sorprender esto. Lo que yo no puedo hacer es quedarme callado sin decir cómo fueron los hechos. Y otros tantos también, ¿no? En cuanto a esto, porque en relación a la gestión de gobierno en sí de Leandro Esdero, muchas veces acá sacamos distintos dirigentes de distintos sectores y prácticamente la gran mayoría de ellos coinciden, Juan Manuel, en rotular o calificar a Leandro Esdero como un buen alumno de Javier Milei. ¿Vos lo definirías de la misma forma? Bueno, a ver, yo creo que es un muy buen alumno de Milei, pero con otros modales, ¿no? Un poquito más educado. Pero en el fondo
es exactamente lo mismo. Cuando vos te podés analizar lo que ha pasado en la provincia del Chaco en los últimos 5 meses, te das cuenta de que aquí hay un alineamiento automático a las políticas que ha implementado Javier Milei. La diferencia entre uno y otro es que Javier Milei en su campaña electoral decía expresamente lo que iba a decir, cosa que Leandro Sdero no decía. Entonces, me parece que aquí lo que hay que hacer también es poder clarificar muchas veces el escenario político de la provincia, porque, mira, cada vez que hay alguna propuesta de alguna política pública, la respuesta con diferentes palabras. Milei te dice no hay plata, el gobierno de Sdero te lo dice en otros términos. Pero nunca se hacen cargo que ellos son parte de este proyecto político que llevó a Javier Milei a la presidencia. Durante las elecciones, toda la estructura política, la estructura de fiscalización y la estructura militante de la Unión Cívica Radical y de Juntos por el Cambio de la provincia del Chaco estuvo a disposición de Javier Milei. Entonces, mal pueden ahora desligarse de las decisiones que viene tomando el presidente de la Nación. Los chaqueños, estamos viendo y vamos a ver ahora con mucha virulencia en nuestras tarifas de luz, lo que significa es un Estado presente y un Estado ausente. Y acuérdate lo que te digo, porque en estos días empiezan a llegar las tarifas del próximo mes. Esto es escandaloso, porque la gente no puede pagar tarifas que son exorbitantes y que nada tienen que ver con la realidad de la gente o del pueblo chaqueño. Entonces, por un lado te dicen, nosotros vamos a llevar a cabo una campaña que impida que la gente esté colgada. Yo coincido, no puede haber ningún colgado de la luz. Ahora, tampoco puede haber tarifas tarifas domiciliarias de 150.000 o 200.000 pesos porque son absolutamente impagables. Claro, y aparte contrasta, Juan Manuel, lo que decía durante la campaña y cuando era diputado provincial el propio Sdero, que encabezaba muchas veces la protesta política de la oposición contra los aumentos de SECHEP, por ejemplo. Bueno, por eso hay que remitirse al archivo. Cuando vos te remitís al archivo, ahí te das cuenta cuán hipócrita es cierta dirigencia política cuando es parte de la oposición. Está siempre ese famoso teorema de Baglini, que mientras más lejos tengas la posibilidad de hacer gobierno, más absurdas o descabelladas son las propuestas. Bueno, se ve que el actual gobernador veía lejana la posibilidad de asumir esta responsabilidad y por eso decía las cosas que decía. Ahora, gobernar implica tener otro tipo de responsabilidades. Gobernar implica la toma de decisiones en forma cotidiana. Gobernar implica hacerse cargo de un montón de cosas, incluso decisiones políticas que tal vez no sean del todo gratas, pero que hay que tomarlas. Ahora, lo que no se puede hacer es diametralmente lo opuesto a lo que uno dice en campaña electoral. Ajá, y eso que muchas veces se marca, Juan Manuel, de que en campaña se dice una cosa, pero no es tan importante lo que se dice en campaña, sino lo que se termina plasmando, lo que se puede llegar a plasmar una vez en el gobierno. No debería repensarse muchas veces esa actitud, porque pareciera muchas veces que en campaña vale cualquier cosa, se puede decir cualquier cosa, y después eso no se condice con lo que termina pasando en los gobiernos. Y en definitiva, si esto ocurre, termina representando tal vez una estafa electoral. ¿Qué debería hacerse en eso para que la política tenga más significación a partir de lo que se dice en la campaña? Pero el problema es cuando en campaña electoral se le baja el precio a la inteligencia del pueblo. Porque eso, la estafa electoral tiene que ver con eso, con decir cualquier cosa porque uno cree que la gente está dispuesta a escuchar cualquier cosa y después olvidarse mágicamente de todo aquello que el candidato dijo en campaña, perdonarle eso y decirle, bueno, no, pero la verdad que la circunstancia o el escenario, no, este escenario era un escenario que podía razonablemente darse en función de cómo se había dado ya el escenario político electoral nacional. Entonces, lo cierto es que lo que se dijo en campaña debe ser un contrato moral. Uno no puede alegremente decir, bueno, pero ahora no lo puedo hacer y hago diametralmente lo opuesto. Puede haber matices, lógicamente, y los escenarios, con mucha lógica, terminan siendo importantes para condicionar algunas políticas. Ahora, una cosa es condicionar ciertas políticas y otra cosa es que vos hagas todo lo opuesto a lo que dijiste que ibas a hacer.
Por eso me parece que hasta cierto punto instalar temas en los medios de comunicación más importantes de la provincia le ha servido al gobernador para poder estirar el tiempo. Ahora, ya cuando entramos en una situación tan crítica como la vive el Chaco y vive la Argentina, hablo desde el punto de vista económico y social, me parece que la gente ya mide los hechos de otra manera. Juan Manuel, estuviste en el encuentro que se dio hace poco en General San Martín, en donde estuvo toda la tropa del Frente Chaqueño, todos los aliados, pero especialmente la gente del peronismo local, con la visita del ex gobernador Jorge Capitanich. ¿Qué conclusiones se puede trazar respecto de esa visita? Acá habíamos hablado con Aldo Leiva, el diputado nacional, y él dijo, el ex gobernador Capitanich, había dicho, nosotros vamos a encabezar, yo voy a encabezar otra vez al Frente Chaqueño. ¿Cómo está esta situación de cara a lo que viene? Mirá, yo creo que lo importante hoy en el peronismo es poder generar un mecanismo de debate interno que nos permita a nosotros salir fortalecidos. Yo creo que la visita del gobernador Capitanich ha sido muy importante en función de que habían pasado casi 5 meses sin tener la presencia en la provincia de Coqui, y esto por supuesto genera un montón de situaciones en un contexto que no es el mejor, lógicamente. Cuando vos sos parte de un movimiento político que gobernó la provincia en los últimos 16 años y después tenés que cumplir un rol opositor, bueno, es lógico que los primeros tiempos sean muy difíciles. Ahora, lógicamente el peronismo también tiene que iniciar un proceso de búsqueda de alternativas, debate interno, y eso me parece muy importante. Ahora, el Partido Justicialista tiene que tener en esto un rol que tiene que ser primordial. La verdad que Coqui haya tomado la decisión de retomar la conducción partidaria es una definición muy importante hacia adentro. Ahora viene lo más importante, lo más trascendente, que es generar la organización que requiere todo movimiento político o todo partido político para volver a enamorar. Yo lo que digo es, hoy el militante del justicialismo lo que te pide es ser escuchado. Porque es cierto que muchas veces en el calor de la gestión hay cuestiones que pasan por alto y que son muy importantes y que tienen que ver con el contacto permanente con aquellos que forman parte de tu propio movimiento político, aquellos que con su tarea militante son los que hacen que vos ocupes un lugar importante. Y yo creo que en el último tiempo tal vez esto estuvo muy disociado. Hay que volver a generar ese vínculo humano y político con nuestros cuadros dirigentes, con nuestros cuadros militantes. Hay que escuchar, hay que saber entender la situación de cada uno, y también hay que estar dispuesto con mucha humildad a que te digan lo que piensan y lo que sienten. Y en función de eso, me parece que vamos a ser capaces de volver a reconstruir la confianza de la gente. Ajá, y se dijo en ese encuentro lo que pensaba, algunos cuestionamientos que en su momento cierto sector del Frente le hizo a Capitanich por la conducción por ahí partidaria o del Frente cuando era gobernador. Se expresaron voces, digamos, de autocríticas que muchos dicen es necesario muchas veces para reformular todo. Yo creo que son muy necesarias esas voces de autocrítica. Me parece que San Martín por ahí no fue el ámbito de hacerlo, porque también había otras cosas que definir y otras definiciones que se fueron a buscar a San Martín. Pero sí entiendo que esto que se da por debajo todo el tiempo. Yo estoy recorriendo mucho la provincia, hablando mucho con la dirigencia del peronismo, con muchos intendentes, y hay debates que se dan por abajo. Lo importante es que ese debate que se da por abajo vaya a la superficie y se discuta en los ámbitos que tienen que discutirse. Creo que eso va a ser lo más sano que puede ocurrir en el peronismo, si es que efectivamente queremos que este proceso sea un proceso corto. El peronismo no es un partido de oposición, el peronismo es un partido de poder. Y en función de eso hay que diagramar una estrategia que nos permita volver a ser un partido de poder con la aspiración de retomar el gobierno provincial. Claro, y esa aspiración para retomar la conducción del gobierno provincial no se puede ver tocada un poquito en relación a lo que pasó por ahí, Juan Manuel, en la Cámara de Diputados, en donde ante la votación de ciertas modificaciones del presupuesto, como pedía el Ejecutivo Provincial de Leandro Esdero, hubo a partir de ahí una fragmentación dentro del Frente Chaqueño.
¿Esto demuestra tal vez una fragmentación de hecho o es simplemente por temas muy puntuales? No, a ver, primero no fue la primera vez, o sea, no fue la primera Claro, votación que nuestros compañeros diputados han votado divididos. Me parece que tiene que ver también con la lógica de este tiempo político en la provincia del Chaco. Me refiero a que estos debates de los cuales estamos hablando acá se dan en todos los ámbitos, se dan en la Cámara de Diputados, se dan en el ámbito de la militancia, se dan en el ámbito institucional del Partido Justicialista, y es bueno que así sea, y es bueno que todos se expresen. La verdad que uno a veces pretende, por supuesto, una votación monolítica, pero también eso tiene que ver con el reacomodamiento de los cuadros de conducción dentro del peronismo. Ajá, reacomodamiento dentro del peronismo. Ahora, y lo último, Juan Manuel, en esto, escuchábamos declaraciones de Santiago Pérez Pont, diputado provincial, que fuera ministro de Hacienda o de Economía durante la gestión de Capitanich, postularse o posicionarse ya, si se quiere, como con intenciones de ser candidato a gobernador. ¿Cómo lees esto y cuáles son tus aspiraciones de cara a lo que viene? Mira, si yo te hablo de mis aspiraciones, soy un irrespetuoso con relación a, primero, a la gente que la está pasando muy mal, y segundo, a nuestra propia militancia. Yo no creo que al vecino que vive aquí enfrente de la radio le interesen las aspiraciones de Juan Manuel Chapo. Porque si no, quiere decir que soy un tipo que está inmerso en una burbuja y que no estoy viendo lo que está pasando. Perón decía, todo armoniosamente a su debido tiempo. Ni apresurado, ni retardatario. La política tiene tiempos. Y lo que no se puede hacer es provocar a la gente. La gente la está pasando mal. La pasa mal, en serio. Hoy mucha gente en la Argentina y en nuestra provincia tiene hambre. Nosotros tenemos que ser capaces de volver a generar confianza en la gente. Si yo te digo, no, yo quiero ser... Mirá, la verdad es que a la gente no le interesa lo que yo quiero ser. El peronismo debe generar un proceso colectivo, capaz de generar confianza, de volver a enamorar, de mirarnos a los ojos, entender lo que hicimos mal para no volver a cometer los errores que cometimos y que nos dejaron afuera del gobierno. Esos errores que tuvieron que ver con muchos factores, uno de los cuales tiene que ver con no haber dimensionado, creo yo, adecuadamente lo que la gente estaba pasando y lo que la gente nos estaba diciendo. Esa disociación que muchas veces se da entre lo que le pasa verdaderamente a la gente y lo que el funcionario cree que le pasa a la gente, en gran medida fue lo que no nos permitió llegar con la claridad que teníamos que haber llegado, con la agenda que la gente tenía. La gente tiene hoy su metro cuadrado, donde está su problema. Cualquier dirigente que tenga una lectura mediana de la realidad no puede hoy hablar de sus aspiraciones personales porque termina siendo una enorme provocación. Todo hombre o mujer de la política tiene aspiraciones. El que dice de aspiraciones miente. Pero la política tiene tiempos. Y esos tiempos hoy son los tiempos de estar con la gente, al lado de la gente y de reconstruir un peronismo que tiene que volver a ser un peronismo victorioso. El proyecto, por lo menos para quienes somos parte del justicialismo de toda la vida, siempre es un proyecto colectivo, nunca un proyecto individual. Bueno, parece una respuesta que le estás dando de una manera categórica. Está bien, es ante una pregunta que te hice, pero pareciera caerle como anillo al dedo para tal vez definir esta postulación temprana de Santiago Pérez Pont, que ya públicamente dijo mostrar aspiraciones a ser candidato a gobernador, como le sacaste el peronómetro, Juan Manuel, diciéndole... No, mira, no porque no es mi estilo ni es mi voluntad. Lo que sí creo es que tenemos que ser conscientes de lo que está pasando. Hay que salir de la burbuja. La burbuja no sirvió el año pasado, ¿eh? Y menos va a servir ahora. Entonces hay que hacerse cargo de un montón de cosas, hay que tener la valentía y el coraje de entender aquellas cosas que efectivamente no hicimos bien y que la gente nos dijo, bueno, vamos a cambiar. Ahora, nosotros si queremos ser opositores de verdad, lo tenemos que hacer con inteligencia. Y tenemos que hablar a la gente, no tenemos que hablarnos entre nosotros. Nosotros nos conocemos todos, ¿no? Nos conocemos todos, con maña y todo, nos conocemos todos. Hoy es tiempo de escucha, es tiempo de
hablarle a la gente, de escuchar a la gente y de estar al lado de la gente. Juan Manuel, gracias por tu visita. No, gracias a vos. Acá un 25 de mayo estuvo con nosotros Juan Manuel Chapo.